2 veces. Da gibt es noch... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Eso es lo que quiero saber en este momento, pues, a ver cómo se hace por el motivo de que están pidiendo visa, para ver cómo se hace para ver si podemos pasar todo. Porque claro, yo tampoco no lo voy a dejar. Bueno, pues lo único que les puedo decir es que de parte está muy mal. Para mí eso está muy mal, bueno, por mi mujer. Esto es en el puente Rumichaca, en la frontera entre Ecuador y Colombia, y es el drama que están viviendo miles de migrantes venezolanos represados en Colombia, que no pueden movilizarse a otros países porque no cuentan con esta visa o este permiso especial que está pidiendo el Ecuador. Al menos 7 países al momento han restringido el ingreso en sus territorios. El más reciente, Ecuador, nación que desde el lunes solicita una visa humanitaria excepcional que tiene un costo de $50, dinero con el que no cuenta la mayoría de migrantes, que en muchos casos ni siquiera poseen pasaporte. Con la medida del gobierno de Lenín Moreno, pareciera que Colombia ha quedado sola para afrontar la crisis migratoria venezolana, es lo que dicen muchos analistas. Por eso la pregunta abierta de hoy para nuestros invitados es si la región ha dejado sola a Colombia en la crisis migratoria venezolana. David Roll, director del Grupo de Investigaciones UN Migraciones, profesor de la Universidad Nacional, ¿la dejaron sola? Sí y no. Sí, porque es evidente que han cerrado las puertas, y no porque hay una gran tradición de recepción en Ecuador y otros países, y esperamos que recuperen la cordura. Mauricio Gándara, exministro de Gobierno de Ecuador, ¿se quedó sola Colombia frente a este tema de la migración venezolana? Sí y no. Sí y no. Sí, porque hemos sostenido, yo no soy parte del gobierno, que se debe recibir humanitariamente a todas esas generaciones, numerosos venezolanos que huyen del régimen nefasto de Maduro. Pero por supuesto que estamos al menos, el gobierno del Ecuador está al menos permitiendo con la ayuda, con el pasaporte humanitario. Víctor Hugo Malagón, profesor de la Universidad del Rosario, ¿la dejaron sola? Andrea, buenas tardes. Yo creo que la están dejando sola. Esa idea y esos acercamientos para adoptar un plan de solidaridad para la distribución de los focos migratorios de Venezuela en el territorio de América del Sur y en general en América no se está cumpliendo. Y Colombia, por ser zona de paso, se está quedando sola en esa solidaridad. Con esos puntos ya puestos sobre la mesa, vamos al tema. Aumenta la tensión en el puente internacional de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador. Cientos de venezolanos rechazan que las autoridades ecuatorianas soliciten una visa humanitaria para poder ingresar a su territorio. Al menos 13.000 migrantes lograron ingresar a Ecuador este fin de semana, según cifras oficiales, antes de que entrara en vigor la medida del lunes. Es el grito desesperado de cientos de venezolanos que no pudieron cruzar el puente internacional de Rumichaca en la frontera entre Ecuador y Colombia. Desde este lunes, Ecuador exige un visado excepcional humanitario para los venezolanos que quieran llegar hasta territorio ecuatoriano. La visa tiene un costo de $50, pero los migrantes no tienen los recursos para conseguirla. Nos agarran de sorpresa porque no tenemos eso hasta ahorita al alcance de la mano. Ante la imposibilidad de pasar, cerca de 500 venezolanos se agolparon en la carretera y bloquearon la circulación vehicular, mientras la policía y autoridades migratorias se mantenían a la expectativa y evitaban intervenir. Los migrantes piden al gobierno de Lenín Moreno una prórroga en el tiempo en la exigencia del documento. Las autoridades ecuatorianas advierten que quienes entren de manera ilegal al país serán devueltos a Venezuela. Existirán sanciones y dependiendo del tipo de la sanción ellos se les da un aviso de salida del país o luego existirán procesos de deportación, pero esperamos no llegar a eso. Nosotros queremos que las personas que ingresan al Ecuador lo hagan legalmente. Los albergues que fueron ubicados en Ipiales, Colombia, quedaron casi desocupados ante los miles de venezolanos que cruzaron el puente este fin de semana tras conocer la entrada en vigencia de la medida. Tengan la plena seguridad que este tipo de requerimientos, de imposición de visas, de documentos, no va a parar una migración de esta naturaleza. Eso lo que para es una migración de pronto en algún momento de turismo, una migración que busca vivir mejor, pero una migración de hambre y de necesidad no la para la imposición de un visado. Y aquí es donde estamos viendo el gran riesgo. La Embajada de Venezuela en Ecuador, designada por el presidente interino Juan Guaidó, pidió a los venezolanos no bloquear el acceso internacional, argumentando que esta acción traerá mayores problemas.
Una vez sentadas las posiciones, vuelvo a saludarlos. David Roll, es profesor titular de la Universidad Nacional. David, ¿es lógico entender, o es fácil más bien entender, qué le lleva al Ecuador y a los otros países que lo han hecho también a tomar ese tipo de medidas? Es muy extraño porque Ecuador es un país de recepción, incluso fue generoso, más de lo que debiera, incluso con nuestro conflicto armado y con la recepción de colombianos. Yo creo que en el fondo es lo que ha dicho otro experto en migraciones, el profesor Mauricio Reyes de la Universidad Nacional, es un problema cultural. Nosotros queremos a los venezolanos, somos caribeños, les tenemos mucho agradecimiento, pero de la frontera para allá es otro mundo, es un mundo de la cultura inca, es un mundo diferente, no existe esa sensación. Lo más importante es que Colombia está haciendo lo correcto. El canciller, el señor Kruger, el presidente, está haciendo lo que debe hacerse. Yo decía hace un tiempo en una columna que Colombia va a pasar con esta experiencia de ser un país receptor, digamos un poco pedigüeño, limosnero, a convertirse en un país de segundo grado. Ya es un país que soluciona conflictos internacionales, que está en la jugada y eso lo está aprovechando Colombia. Es muy difícil uno juzgar a otro país, pero por lo menos Colombia lo está haciendo bien. Y lo más importante, cuando digamos esta crisis pase, porque en algún momento tiene que pasar, el centro del mundo andino va a ser Colombia y eso es muy importante. Usted dice, David, una cosa muy importante, hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto en estos momentos? Un poco lo que decía uno de los entrevistados, el señor Kruger de Migración Colombia, que uno no puede frenar un estado de necesidad. O sea, es, primero que todo, inútil, porque no los va a poder frenar. Pero en segundo lugar, es poco práctico porque lo que hay que hacer es regular la migración, hacerla por los canales adecuados, mirar cómo se adaptan. Entonces es un error político, es un error estratégico y sobre todo es un error a futuro, porque en el futuro los países van a estar muy aislados y si no están con sus vecinos van a quedarse solos en el mundo y necesitan estar muy bien con sus vecinos inmediatos y Colombia lo ha entendido, el canciller lo ha entendido. Y yo sé que es un costo grande para los colombianos, pero créame usted que es lo correcto y creemos que Ecuador va a reaccionar. Por lo que le digo, la forma en que ellos recibieron a los colombianos fue excepcional. Y todos los países de Sudamérica, usted mira dónde estuvo Isabel Allende de Chile, estuvo en Perú exiliada, estuvo en Venezuela, mira muchos peruanos estuvieron también en Venezuela, o sea, el agradecimiento no es solo colombiano, es de todos. Yo creo que va a haber una reacción, el problema es que no hay liderazgo latinoamericano y no hay unas uniones férreas para decir vamos a trabajar conjuntamente, pero esta es la oportunidad. Y ya vamos a eso, ¿por qué ha sido tan difícil que, por ejemplo, el Grupo de Lima, en cuestiones de sanciones, de mirar al régimen de Nicolás Maduro y decir es un dictador, ¿por qué si no han podido ponerse de acuerdo en una cuestión migratoria como todos el resto de países? Señor Gándara, dice David que que Colombia está haciendo lo correcto, que no se puede frenar un estado de necesidad. Desde la perspectiva suya, usted fue ministro y antes pensaba una cosa y hoy por hoy analiza la situación del Ecuador y dice, había que hacer esto. ¿Por qué había que hacerlo, Mauricio? Bienvenido. Gracias, Bernardo. Debo decirle lo siguiente, después de decir que yo no soy funcionario del actual gobierno, pero creo que esto se viene como rebote de la política del Perú, porque el Perú empezó por exigir esta visa, por reducir la cantidad del ingreso de los migrantes. Entonces el Ecuador, después de que le ponen en el Perú una especie de tapón, va a absorber o gran parte de la migración. Ya hemos absorbido, siendo el más pequeño de los tres países, siendo el más pequeño, pues hemos recibido ya como 300,000 y se van a recibir, como dicen según las estadísticas, que se convertirían en 500,000. Pero si el Perú no los deja pasar, la mayor parte se van a quedar, o todos se van, los que pasen de la frontera colombo-ecuatoriana, se van a quedar en el Ecuador y el país es muy pequeño para absorber una inmigración, un éxodo de tal volumen. Víctor Hugo, cuando ponen ese tipo de visas humanitarias, lo decía Christian Kruger, el director de Migración de Colombia, eso no frena la migración, sino más bien ponen énfasis la migración, que es la que más preocupa, la irregular. ¿Va a estimular esto la migración ilegal?
Sin duda alguna, Andrea, y además permítame saludarla y saludar a David y a Mauricio. Estamos en línea en esta comprensión del fenómeno. El poner restricciones legales de ninguna manera va a limitar ni va a reducir el tránsito de personas por Colombia y hacia los demás países. No disminuye la migración, poner restricciones y poner visas. Más bien la puede aumentar y puede aumentar las dificultades de esa migración. Pero retomo también algo que decían mis colegas en esta mesa, David y Mauricio. Hemos pasado de un momento de oportunidad en la migración, de planeación en la migración, de atraer una migración en los primeros estadios para una migración calificada, una migración con capacidad de inversión, etcétera, a convertirlo en un tema de atención humanitaria. Y esa atención humanitaria está generando unos costos ya no solamente económicos y financieros, sino también sociales, empresariales, por supuesto políticos y laborales en nuestros países. No va a reducirse la migración por vía de una legislación que restrinja por visas o por política migratoria esa movilidad. Hay que ver las realidades, David, de cada uno, porque entonces Colombia también pide un acompañamiento de la región. Pero no todos tienen la misma situación económica de Colombia, o la del Perú, o la de Ecuador, o la de Brasil. Como decía Mauricio Gándara, sí, ellos fueron abiertos en una época en el Ecuador, pero no están viviendo un momento económico muy diferente quizás al que vivían hace 10 años, o usted bien lo decía, o hace 30, o hace 40, cuando recibieron todos esos refugiados colombianos y los tuvo el país. Hay cómo hacer esa comparación de decir, es que Ecuador es un país mucho más pequeño en territorio, sin duda alguna, eso es lógico, en población y en temas económicos no lo podemos comparar para Colombia para decirle no, abran sus puertas y que tengan la misma política migratoria que Colombia. Hay que entender a cada país y sus circunstancias. Sí, por eso decía, yo no juzgaría, yo digo que Colombia hizo lo correcto, no juzgaría a Ecuador, pero sí hay una cosa importante, ¿dónde están los ecuatorianos? Tal vez no están en Ecuador. O sea, si usted va a verla, nosotros hemos hecho varios libros sobre la migración latinoamericana a España. En mi grupo de investigación nos hemos entrevistado a colombianos, ecuatorianos y peruanos en 30 países, más de 500 de ellos, y están en todas partes. Ecuador fue el máximo número de personas que fueron a España. Entonces, no es solamente decir, nosotros, obviamente, los venezolanos nos recibieron, sino nos han recibido en todo el mundo. Los peruanos no tanto, pero también. Pero realmente la migración ecuatoriana entre 1997 y 2007 a España fue impresionante, hasta el punto que el ministerio, casi que hacen un ministerio para recibir a la gente porque se iban a quedar sin a quién gobernar. Entonces ahí también tienen un bono demográfico que, a pesar de que es una atención humanitaria, se les va a renovar y tienen que tener en cuenta eso. La gente que perdieron, una buena parte la van a recuperar, aunque con estas dificultades que usted bien señala y el profesor de la Universidad del Rosario tan claramente, que son drásticas, económicas. Mauricio, frente a eso, sin duda hay unas realidades distintas de cada país, situaciones económicas. El Ecuador pasó por una década compleja, entra el presidente Lenín Moreno a recoger un país que está tratando pues de hacerlo viable económicamente para los propios ecuatorianos. ¿Es eso lo que no está permitiendo que el Ecuador sea ese lugar de puertas abiertas que siempre fue para los migrantes? El tema, sobre todo, ¿qué está pesando? ¿El económico? Yo creo que está empezando principalmente el asunto económico. También hay consideraciones de orden social, porque la gente no puede, las empresas, los ciudadanos, no pueden acoger y darle trabajo a los venezolanos. Aquí mismo en el Ecuador hay una cantidad de desocupados, no inmensa, pero un porcentaje cada vez mayor, y la economía no está creciendo, a diferencia de Colombia y del Perú, que todavía están con saldos positivos en el crecimiento del Producto Nacional Bruto. No ocurre lo mismo con el Ecuador. El Ecuador, si lo señala el Fondo Monetario, empieza la suerte de decrecimiento en el presente año. Así que son circunstancias distintas y sobre todo con esta suerte del tapón del Darién, como podríamos hacerlo de equivalente, que lo han colocado en el Perú, no podemos asimilar una cantidad tan grande como la que está saliendo. El problema es Maduro y la asistencia internacional económica es tan reducida, es tan mísera, que no alcanza para nada
no hay comparación con lo que han recibido en Europa en cuanto a los migrantes que salen de Siria, que escapan de Siria o de los otros países del Medio Oriente. Así que es un problema económico y social. Claro, el tema, Víctor Hugo, también es que cada país le está tocando sacar de su bolsillo esta ayuda para los migrantes venezolanos. No hay un fondo, no existen esos recursos también internacionales para darle a Ecuador su porción, a Perú su porción, a Colombia su porción, y cada uno está diciendo, bueno, es que nos estamos quedando sin dinero, buscando en los bolsillos, raspando la olla, como decimos en nuestros países, y la realidad es otra, es que no todos pueden de la misma manera. No es una cuestión de si somos más humanitarios o no, o si somos más solidarios o no, pregunto. De acuerdo, Andrea. En el origen y en el marco del Grupo de Lima se generó la expectativa de una acción coordinada, de una acción multinacional, de una acción con apoyo y financiación internacional. Y esa era un poco la esperanza. Aunque advierto lo que había dicho antes también, ya nos habíamos perdido la oportunidad de la migración o de la primera migración con capacidad de inversión y con competencias y calificaciones excepcionales. Sin embargo, se ha venido desdibujando esa iniciativa del Grupo de Lima. Yo no estoy viendo la efectividad de esa coordinación, de esa interlocución, de esa asignación de cupos. Los temas de migración, pues, definitivamente no pueden pasar por oficinas legales y no hay una política perfecta que conduzca o clasifique con exactitud la migración. Pero teníamos la expectativa de que en ese marco el Grupo de Lima la coordinación iba a ser más activa, más inteligente, más efectiva en términos también de financiación para que los países pudiéramos enfrentar con más efectividad este proceso migratorio, y se ha venido desdibujando. Yo quiero insistir, y quizá más adelante podamos desarrollarlo más a fondo, en que nos hemos perdido el momento de la oportunidad. Nos toca enfrentar, como ustedes bien lo han dicho hace un momento, con recursos propios la atención humanitaria, y no estamos pensando todavía en la oportunidad que viene a futuro cuando estamos seguros y confiamos que las cosas en el hermano país mejoren y podamos todos como ciudadanos latinoamericanos volver a ayudar a construir un país maravilloso como es Venezuela. Mauricio me levantaba la mano antes de que hablara Víctor Hugo sobre lo que estábamos planteando. Mauricio, ¿algo más para añadirle a eso? Bien, Andrea. Yo soy partidario de que el Ecuador ingrese al Grupo de Lima, lo he sostenido públicamente y lo haré mañana en el diario El Universo nuevamente. Pero el Ecuador sí ha reconocido a Guaidó, o sea, no reconoce ya a Maduro. Entonces, ese ya es un paso adelante. Pero usted ve que en cuanto a la ayuda internacional, en los Estados Unidos rechazan a todo inmigrante. ¿Por qué no ellos que están combatiendo a Venezuela? ¿Por qué no recogen emigrantes, no es cierto? ¿O por qué no ayudan a los emigrantes que salen, a los que escapan de la dolorosa realidad que se vive bajo Maduro? Entonces, estas son las cosas. Necesitamos ayuda internacional, pero en acción conjunta. Si Perú, del Grupo de Lima, y es el vecino que nos sigue a nosotros, cierra las puertas al Ecuador, no le veo que le quede otro remedio que hacer lo propio, coincidiendo pues en que las emigraciones cruzan por los pasos ilegales en cantidades y en cantidades, como ha ocurrido con el problema de los emigrantes por las violencias de las FARC o cosas hacia el Ecuador. Mauricio plantea una cuestión interesante, David, y me quedo con eso. Es como un efecto dominó. Si Perú es una política de rebote, el Ecuador la tiene que recoger porque en algún momento tiene que pararlo. Hoy el Ecuador está asumiendo eso y él dice que no les queda otra opción. Para el próximo bloque le digo, ¿estos países no tienen otra opción más? Vamos a una pausa, si le parece. Nos quedamos con esa idea. La pregunta de hoy es si la región dejó sola a Colombia en la crisis migratoria venezolana. ¿Está Colombia abandonada en ese tema? Zoom, migrantes. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Nuestro tema de hoy, si la región abandonó a Colombia en la crisis migratoria con Venezuela a propósito de la medida de la visa humanitaria tomada por el Ecuador. Y quiero darle la bienvenida a un protagonista de la noticia, Andrés Terán Parral, canciller encargado, canciller subrogante de Ecuador. Muy buenas tardes, canciller. Muchas gracias por la invitación, Andrea. ¿Qué lleva al gobierno ecuatoriano a tomar esta medida de visa para los venezolanos? Bueno, esta es una decisión que yo quiero destacar, que es una decisión responsable en primer lugar
es una decisión legal, es una decisión legítima y soberana. Y lo que se procura con esta decisión es tener una migración regular, ordenada, segura. ¿No es una medida drástica, canciller? De ninguna manera es una medida, además la tienen otros países, es una medida justamente para evitar la irregularidad. Queremos tener una migración que contribuya verdaderamente al desarrollo del país. En lugar de frenar la migración, ¿no cree usted que está estimulando la migración ilegal, como lo ha dicho aquí el canciller colombiano, el director de migración? ¿Eso no es una posibilidad? ¿No se está abriendo una puerta? No, de ninguna manera. La medida impuesta por el gobierno nacional lo que pretende es tener una migración regular, es tener a las personas que ingresan al Ecuador, que sean unas personas que estén identificadas, que no hayan cometido delitos y que puedan integrarse naturalmente en la sociedad. Pero sin embargo, canciller Terán, existen pasos fronterizos entre Colombia y Ecuador, como pasa entre Colombia y Venezuela, trochas que son muy complejas de monitorear y de controlar. Por ahí también puede entrar gente y al final entran de forma ilegal. Como usted sabe, Andrea, la frontera entre Ecuador y Colombia es una frontera porosa, pero nosotros estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Gobierno, justamente para controlar esos pasos que sabemos que existen, pero que nosotros tenemos la situación controlada y nosotros estamos convencidos de que esta medida es una medida que verdaderamente va a traer beneficios tanto a la comunidad venezolana que va a ingresar como a las comunidades ecuatorianas de México. Canciller, entiendo el tiempo que usted que nos da, que nos regala. Ya sé que no tiene más tiempo, pero yo le agradezco muchísimo por estas preguntas pequeñas, pero sin duda que aclaran por qué el Ecuador toma ese tipo de decisión. Mil gracias a Andrés Terán, canciller encargado del Ecuador. Muchas gracias, Andrea. Gracias a usted. David, ahí tiene el canciller varios temas importantes. Habla que esta es una medida responsable. Ilegal, en eso estamos de acuerdo, que es legal. ¿Responsable? ¿Qué opina usted? Yo quiero insistir en el tema cultural. Es muy posible que no lo pueda decir, pero lo que sucede es que las personas en Ecuador no tienen la misma actitud que tenemos los colombianos frente a los venezolanos. ¿Por qué la tenemos? Porque Colombia se volvió un país caribeño. Nosotros tomamos ron, nuestros héroes son García Márquez, Shakira y Vives. Colombia era un país segregado, ahora es un país muy integrado, un poco como Brasil y como Estados Unidos, y por lo tanto lo Caribe hace parte de nuestro corazón y nos queda muy fácil, digamos, entender este mundo, pero para los ecuatorianos, para la población ecuatoriana no. Entonces yo creo que la reacción oficial es más bien un reflejo de lo que decía ahora uno de los entrevistados, de que los mismos ecuatorianos no se sienten cómodos, no les dan trabajo a los peruanos. Yo creo que va a ser a los ecuatorianos en Perú es diferente. Yo estuve hace poco y vi que hay una más o menos integración de ellos. Y en el caso de Chile, Chile ha estado recibiendo gente desde hace mucho tiempo. Ha tenido mucho conflicto con los peruanos, pero ellos saben manejar este tipo de, digamos, de migraciones masivas. Ecuador no estaba preparado, por lo que le dije. Ecuador, pues la gente se había ido para España, está por todo el mundo, así que el tema cultural es importante y por eso hay que insistir que las medidas deben ser de sensibilización cultural. Pero es un camino de rosas para los venezolanos también en Colombia, porque también ha sido un momento de aprendizaje. No sé si no soy parte del debate, si no soy moderadora, pero pongo mi cuchara en el debate, Víctor Hugo, cuando dice David que es cultural. No sé qué tan fácil tampoco sea para los venezolanos estar en Colombia. Hay brotes de xenofobia, dicen que les han quitado el empleo, que la inseguridad se debe a ellos. Tampoco es el camino de rosas para los que llegan desde Venezuela a Colombia. De acuerdo, Andrea, de acuerdo. Y simplemente frente a las declaraciones del canciller Terán, vale la pena decir que para nadie es un secreto que las fronteras de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile son absolutamente porosas. Es decir, la gente entra por un lado, sale por otro, y el primer efecto que van a tener estos países es la migración ilegal. Y esto va a traer nuevos problemas y nuevos costos innecesarios. Dicho de otra manera, estamos creando nosotros mismos la problemática futura.
En cuanto al tema cultural, pues está también muy claro, Andrea, que efectivamente uno de los grandes retos sociales es el reto cultural. El reto de acoger con generosidad y con solidaridad a las migraciones que nos están llegando a las distintas ciudades, no solamente en nuestro país, sino en los países hermanos. Y ahí yo quiero expresar mi acuerdo con lo que decía David hace un momento. Países como Chile han tenido una tradición, el propio Venezuela, una tradición de recepción de muchos años atrás que las hace más competentes a la hora de entender cómo, a través de qué canales, a través de qué caminos podemos desarrollar mecanismos más urgentes y más importantes para la integración cultural y social de los migrantes. Mauricio Gándara, ¿por qué frente al tema del Grupo de Lima, que me parece interesante entrar en ese aspecto? El Grupo de Lima pudo ponerse de acuerdo en decir que reconocía a Guaidó. Pudo ponerse de acuerdo en decir que Nicolás Maduro es un dictador. Se puso de acuerdo en el cerco diplomático que lideró el presidente de Colombia, Iván Duque. Y no han podido ponerse de acuerdo, ni hay una cuestión regional, un tema regional de bloque en cuanto al tema migratorio. ¿Por qué ha sido tan difícil, Mauricio? Porque cada país ya tiene que afrontar los desafíos económicos. Yo no lo veo como un asunto de primera importancia que esto esté ocurriendo por asuntos culturales o incásicos o qué sé yo. No, esto es la capacidad de recepción, porque si hubiese sido por motivos culturales, el Ecuador no hubiese recibido en el último año 300.000 migrantes venezolanos, pues, ¿no es cierto? Entonces no es una cuestión cultural. Hay un límite a la capacidad de absorción de los migrantes venezolanos. Es algo muy distinto. Y que el Ecuador haya salido en la crisis que hubo el año 2000, una gran cantidad de migrantes a España, eso no cambia la realidad de hoy día, pues, ¿no es cierto? Hay un límite de absorción de los migrantes venezolanos. Ese es el punto. Y el Ecuador es el que está en este momento. ¿Y el Ecuador llegó a ese límite? ¿Y el Ecuador llegó a ese límite, Mauricio? ¿Eso piensa o eso siente el gobierno o sacaron sus cuentas y dijeron, este es el momento en el que el Ecuador no da más? No da más, pues le estoy señalando hace unos minutos, hace unos segundos, que con estadísticas del Fondo Monetario Internacional, el Ecuador ha dejado de crecer. Su deuda externa es muy difícil de afrontar. Y bajo el régimen de Moreno no solo que no se ha disminuido, sino que ha aumentado la deuda externa que dejó el anterior gobierno de Correa. Entonces, la situación es muy precaria y entonces no se trata de asuntos culturales, ni clásicos, ni de las de migración. Es la que llegó a su límite. Y como el Perú ha cerrado la frontera en el sur, el Ecuador no puede seguir permitiéndose seguir recibiendo en cantidades de la manera en la que están haciendo. Ahora, Ecuador y Perú no son los únicos. Hay al menos 7 países de la región que han impuesto restricciones a migrantes venezolanos para entrar a sus territorios. Ecuador se sumó este lunes a naciones como Perú y Chile, que buscan regular el flujo migratorio, que es el mayor registrado en la historia de la región. Perú exige a los venezolanos visa humanitaria desde el pasado 15 de junio. Según las autoridades, han entrado al país unas 800.000 personas. Esta medida contempla excepciones a menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas. En Chile, desde el 2018 se les pide a los venezolanos la visa de responsabilidad democrática. Actualmente se contabilizan 288.233 migrantes. En Panamá, con 36.000 venezolanos, y Costa Rica, con 39.000, exigen visa consultada desde el 2017. Ecuador, país usado de tránsito, empezó a exigir este lunes una visa humanitaria excepcional. Un total de 13.110 venezolanos cruzaron hacia el país entre sábado y domingo, justo antes de que la medida entrara en vigor. Según estimaciones de la ONU, se contabilizan 500.000 venezolanos en territorio ecuatoriano. El presidente Lenín Moreno aseguró que esto representa para las arcas públicas de ese país un gasto de cerca $500 millones al año. Para Moreno, la situación migratoria venezolana está superando la capacidad de acogida de su país. Sin embargo, Colombia, otro país que actúa como receptor y de tránsito y que tiene 1,4 millones de ciudadanos venezolanos, no ha impuesto visado.
Pese a que la cantidad de migrantes ha causado una crisis humanitaria en territorios fronterizos con Venezuela, en el caso de Brasil, exige únicamente el pasaporte y las últimas cifras señalan que cerca de 100.000 personas han entrado en ese territorio. David, volviendo a nuestro tema, a Colombia la ha dejado sola la región, podemos también sumarle que a la región y a estos países los ha dejado solo la comunidad internacional. No, eso sin duda. Va a pasar a la historia. Yo insisto en que no hay que acusar a Ecuador ni a otros países. Yo entiendo la manera defensiva de los ecuatorianos de decir no es un problema económico, no es cultural, no es discriminación. Yo no quiero acusar a estos países, hay que reconocer lo que hizo Colombia. Dentro de un par de décadas la gente se acordará del 1.000.000 de inmigrantes sirios que llegaron a Alemania y de los 2 millones que van a llegar a Colombia, a Venezuela. Eso es una cosa trascendental. Entonces, los que están dejando a Colombia a lado no es la región, es la comunidad internacional. Aquí tendría que haber una acogida internacional como la que hubo para apoyar la decisión alemana, pero como no tenemos una buena integración regional, eso no ha sido posible. Pero no veamos como un punto final. Es posible que esto sea un escollo en el camino y que justamente esta circunstancia negativa sea una oportunidad de integración regional que estábamos necesitando después de todas las crisis que hemos tenido, Víctor Hugo, liderada por Colombia. Claro, o una presión a la comunidad internacional para ver cómo pues, otros países están teniendo que tomar estas decisiones, para algunos drásticas, para otros sin duda, como dice bien el canciller ecuatoriano, responsables y dentro de la legalidad y la soberanía, para decir algo está pasando en la región y desde afuera y desde la comunidad internacional y desde los organismos multilaterales hay que ponerle el hombro, porque si no, quien se está quedando solo realmente son estos países sin saber qué hacer con este flujo migratorio. Sin ninguna duda, Andrea, es fundamental que haya ese sentido amplio, global de solidaridad. El mismo que nos está empezando a llamar la atención sobre lo que pasa en el Amazonas, el mismo que nacionalmente nos implica a todos en los retos y los desafíos del crecimiento de nuestras naciones. No creo, como decía el doctor Mauricio, que haya una fórmula para saber cuál es el límite de aceptación de migrantes en cada uno de los países. Por supuesto, a todos nos está poniendo un reto esta migración venezolana, pero es una realidad y es una realidad de facto. Es una realidad, si me lo permiten, también inevitable. Inevitablemente vamos a tener que recibir y acompañar al hermano país y a los hermanos venezolanos en este trasegar tan complejo de desarraigo, de abandono, de abandonar su tierra, sus propiedades, su familia, para ir a buscar nueva suerte, dadas las situaciones tan complejas que vive Venezuela. Tendremos que meternos la mano al bolsillo y tendremos que meternos la mano al corazón también para hacer una tarea solidaria. Pero no podemos pensar que con soluciones restrictivas vamos a limitar o vamos a mirar para otro lado y no vamos a enfrentar esta solución. Tenemos que hacerlo además de una manera lo más inteligente posible, y ahí las experiencias, repito, de países como Chile o propio Venezuela nos tienen mucho que enseñar, no solamente para el momento presente, sino para el momento futuro, cuando tengamos la esperanza de una recuperación cierta en el hermano país venezolano. La pregunta de hoy: la región abandonó a Colombia en la crisis migratoria venezolana. El hashtag de hoy es #unmigrantes. Tenemos algunas opiniones de televidentes. Diego dice que pues aquí también toca cerrar las puertas, ya es insoportable la situación. Ellos eligieron ese camino populista y de miseria, que le exijan a su gobierno. Maximiliano comenta que no se los ha abandonado. Los estados tienen una capacidad máxima de ayuda, sin empezar a afectar el buen funcionamiento de sus servicios para sus ciudadanos, que son la razón de ser. Hay que garantizarle empleo, salud y seguridad primero a los nuestros. Ayuda internacional real, ¿para cuándo? ¿Ha dejado la región abandonada a Colombia en la crisis migratoria venezolana? Es lo que planteamos el día de hoy tras la decisión de Ecuador de pedir una visa humanitaria. Nos confirman que hay alrededor de 300 pedidos de esta visa humanitaria desde Caracas, sobre todo. David, frente a esto, decía Mauricio, es que el Ecuador no estaba preparado. Ningún país, sin duda alguna, de la región estaba preparado para este éxodo migratorio. Va a llegar entonces, de todas maneras, un momento en que también, si no se resuelve la situación, porque lo decíamos hace algunos meses atrás, lo decían los mismos gobernantes, Maduro está por salir, esto está por solucionarse, se le cuentan las horas a Nicolás Maduro y miren que vamos. Hay un momento en que también los propios países, como ya lo ha hecho el Ecuador y podría decirlo Colombia, no dan más abasto y tengan que buscar, sino otros recursos, otras medidas.
si Colombia hubiera cometido ese error de frenar, como está haciendo Ecuador, y negar el problema, va a llegar un momento que eso explotaba y no podía manejarlo y tendría que hacer algo parecido. Pero como no lo hizo, como ha sabido regular, como va haciendo las reglas, como va negociando con los departamentos, entonces ha podido manejar el problema. Nadie hubiera pensado que hubiera una migración de este estilo de un país a otro en este momento y que nosotros sin la posibilidad económica de Alemania para hacerlo lo íbamos a lograr. Pues sí, se logró con todo el efecto. Entonces ya Colombia lo está haciendo, o sea, Colombia ya está tomando unas medidas, ya está haciendo la manera de que los emigrantes se vayan integrando poco a poco, resolviendo los casos. Lo ha hecho de una manera inteligente este canciller y hay que reconocerlo, pero obviamente los colombianos están perdiendo ya la paciencia también con razón. Y la única solución es la estabilidad política en Venezuela. No hay otra. Víctor Hugo, me quedan 4 minutos compartidos con Mauricio. Al final, ese tipo de países que han pedido esta visa tendrán que revisar esa política migratoria solo con el hecho de lo que estamos viendo que está ocurriendo en el puente Rumichaca. Un grupo de venezolanos o muchos venezolanos sin saber a dónde ir. Es decir, ahora se hizo de tierra de nadie. Andrea, no soy optimista con eso. Ya son 10 los países de la región que se han sumado a esta política. Sí, como tú lo mencionabas, Chile, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, los Estados Unidos. Yo no soy optimista en que vayan a reformular esta política. Más bien, creo que para Colombia, por ser el país de tránsito por excelencia, pues es una complicación superior. Colombia es precisamente ese país de tránsito de los venezolanos que se dirigen hacia otros países de la región y por eso vamos a tener un problema adicional de concentración de la población migrante. Aquí el problema es más para Colombia que para el resto de países. Y vale la pregunta que tú nos formulas en Suma la Noticia. ¿Se quedó Colombia sola? Se está quedando sola. Una reflexión final, Andrea, sobre el tema de oportunidad. Tenemos que aprender a futuro. El tema de la globalización, o bien por las dificultades de estabilidades sociales y económicas en los países, o bien por los retos del futuro del mundo, van a suponer que todos los países aprendamos un modelo inteligente de migración. Y eso implica las primeras migraciones, implica la atención humanitaria, e implica que empecemos a pensar en cómo vamos a colaborar desde ahora en el regreso de los migrantes a su querido territorio venezolano. No es una cosa menor. Y termino con Mauricio. Mauricio, creo que la comunidad y también la gente entiende la medida que toma el Ecuador y trata pues de no juzgarla. Sin embargo, no es ponerle una bendita a la herida y tarde o temprano hay que quitarse la venda de los ojos y el Ecuador tendrá que tomar otro tipo de acciones o va por la vía correcta. De lo que le escuché a Andrés y lo comprendo a Andrés Terán, el vicecanciller, esa medida es por la imposibilidad de seguir atendiendo. El Ecuador pasa situaciones fiscales también, no solo la general económica de la dificultad de la población en recibir a más y más, sino por asuntos presupuestarios. Aquí para aliviar la situación hace falta una gran cooperación internacional. Eso puede aliviar bastante o puede aliviar de una manera significativa, pero nada más, pues, porque la capacidad de absorción del sector privado para trabajar, para aumentar el número, para que puedan trabajar los venezolanos, es limitada, es muy limitada, ¿sí? Vamos a una pausa, la última, tenemos más opiniones. Asdrúbal Piñango nos dice, muy cierto, ahora que vamos a hacer si los únicos países que nos abren las puertas son Colombia y Brasil. El resto nos pusieron obstáculos y los otros están muy lejos para viajar por carretera. Nos dice un tuitero a esta hora en nuestro programa. Tenemos otro de Comunicarte. La crisis migratoria venezolana hizo yunque en Colombia, en Ecuador y en Perú, en menos proporción también algo en Chile. Toda la región está pagando sus platos rotos del gobierno madurista. Última pausa, ya volvemos. Quiero agradecerle a David Roll, director del Grupo de Investigaciones UN Migraciones, también profesor de la Universidad Nacional, por habernos acompañado. David, un gusto. A Mauricio Gándara, exministro de Gobierno de Ecuador. Mauricio, siempre un gusto verlo y escucharlo desde lejos aquí en el programa. Y a Víctor Hugo Malagón, profesor de la Universidad del Rosario. Víctor Hugo, gracias siempre por su ayuda. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.